el show dedicado al coleccionismo discográfico. Mi invitado de hoy, de Ecuador para el mundo, el musicólogo. ¿Cómo estás, amigo? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un saludo a todos. Hola, mi nombre es Alex. Y bueno, acá en Ecuador me conocen más como el musicólogo, ¿no? Que es un personaje que creé justamente para hablar de música y para tratar de escribir acerca de música, porque yo soy periodista musical que, bueno, me he tratado de desarrollar en ese ámbito. Entonces, eso básicamente, por eso pues me hago conocer así como el musicólogo. Y sí, estoy muy encantado de estar en tu programa, Axel. Muchas gracias por la invitación y qué bien que haya espacios así en ese sentido para poder compartir ideas musicales, tal vez cosas que no se conozcan y tal vez también música para poder difundir, ¿no? Y expandir un poquito más el horizonte y la amplitud musical de la gente, ¿no? Muchas gracias, Axel, por esa invitación y por tu espacio. Felicitaciones. Gracias a vos, Alex, querido, el musicólogo. ¿Cómo fue que decidiste ser periodista? ¿Cuándo fue que diste cuenta que quisiste meterte en esto, digamos? Bueno, yo estudié periodismo más o menos a inicios del año 2000, ¿no? Siempre fue una, digamos que es lo que más me gustaba siempre, ¿no? Lo que yo intenté siempre es hacer radio, ¿no? Lo que me gustaba mucho es la radio, y yo empecé a hacer radio. Más o menos allá por el año 2007 más o menos, después de haber terminado mi carrera. También escribía mucho de la música, entonces digamos que siempre tuve esa afición desde que empecé a escuchar música, desde muy joven, ¿no? Empecé a escuchar música y me gustaba mucho compartir y hablar acerca de música. Entonces cuando escribía había mucha gente que me decía que le gustaba como yo escribía. Y de verdad que a mí sí me atraía mucho este ámbito de hacerlo de una manera un poco más técnica, digámoslo así, ¿no? Entonces sí, me gustó mucho esta cuestión del periodismo, lo estudié y empecé a desarrollarme en eso. Lamentablemente, pues, como es bien sabido, la tecnología nos jugó, digamos que una mala pasada, pues, y la radio realmente hoy en día está un poco en desuso. Entonces, nunca me imaginé algo así, pues, y dejé de hacer radio, hice radio web también por un tiempo. Tuve un programa de radio web que se mantuvo casi unos 7 años. Fue uno de los pioneros acá en la ciudad, sobre todo. Y bueno, pienso que con esa labor pues he logrado compartir mucha música y he logrado difundir sobre todo las bandas de acá del país, ¿no? Y ojalá que mucho de ello pues haya llegado a otros lados. ¿Y cómo es el ambiente ahí del periodismo musical en Ecuador? ¿Se puede vivir fácilmente de eso o es algo más precarizado, digamos, que cuesta un poco más? Bueno, se puede vivir fácilmente si es que estás acostumbrado a vivir con lo mínimo, ¿no? Claro. Es decir, de hecho es muy complicado, sobre todo digamos que el campo de acción es muy limitado y hay mucha gente que aplica el mismo campo. En todo caso, lo que yo me desarrollo más es en la música. Entonces, últimamente, digamos que en los últimos años ha habido un repunte de lo que es el periodismo musical. Hay gente mucho más especializada, hay gente que se ha preparado, y hay medios que han empezado a salir, medios digitales, obviamente, que ya tienen, se nota un profesionalismo, ¿no? Se nota mucho más que antes, ¿no? Que era un poquito más improvisado cuando yo empecé. De todas maneras, la situación es bastante complicada, muy difícil en cuanto a poder ser remunerados como debería ser por esta cuestión del periodismo. Lo digo a manera personal. Tal vez haya alguien que sí lo haga, pues, y que pueda contar con los recursos de que la profesión así lo deja, pero en mi caso ha sido muy complicado desde que he iniciado, ¿no? Quizá porque estoy en un ámbito más orientado hacia el rock, más orientado hacia el metal, podría decirlo de alguna manera, pero ha sido muy complicado en todas las cosas que he hecho, pues no me ha dejado, digamos, mucho rédito, ¿no? Lo que más he hecho es que gente conocida, amigos, música, discos,
conciertos, cosas de ese tipo que afortunadamente pues me han llenado muchísimo y que he podido vivir y palpar, ¿no? De ahí la situación en general es, creo que, me imagino que como en toda Latinoamérica, bastante complicada. Sí, 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 sí. Bueno, Alex, ahora sí hablando de tus discos, con ese hermoso fondo que vemos ahí, ¿cuáles fueron los primeros? ¿Los primeros que te compraste, los primeros que escuchaste? ¿Cómo arrancaste con tu colección de discos? Bueno, yo siempre, como te decía, siempre tuve ese amor por la música, ¿no? Desde muy temprana edad, digamos que aproximadamente 6, 7 años quizá, eh, lo primero que vi de rock fue al grupo Los Kiss, en un programa que vi en la televisión abierta acá en Ecuador hace mucho tiempo, y pasaron el video de I Love It Loud, y increíble, eso como estaba tan pequeño, pues me voló la cabeza ver unos tipos con ese maquillaje, toda esa parafernalia que tenían, pues era una cosa impresionante, era una cosa de otro mundo, y creo que por ahí me pegó mucho la cuestión de querer adentrarme en el rock, ¿no? Poco a poco, pues digamos que en los años de colegio, ¿no? Cuando ya estaba más joven, digámoslo adolescente, acá en Ecuador había programas de radio, muchos programas de radio que difundían la música que se escuchaba en ese entonces, Alice in Chains, Soundgarden, Nirvana, era la época del grunge propiamente, ¿no? Entonces, en la época de colegio, lo que hacía yo era grabar de la radio, empezar a grabar y empezar a tratar de compartir. Luego de un tiempo, pues, por una deuda de jóvenes que tenía con un amigo, él me pagó con un disco, y ese debe ser mi primer disco, un vinilo del grupo Kiss, que aún lo conservo, está bastante maltratado ya, pero es el único vinilo que tengo y es el primero, diríamos, que llegó a mis manos. No me lo compré, pero es el primero que tuve. ¿Qué vinilo es de Kiss? ¿Te acordás? Es el Creatures of Night. Ah, el de Love It Loud, justamente. Exactamente, sí, tuve la suerte de que justo fue ese. Entonces, luego de eso ya pues poco a poco con el pasar de los años, hice muchas maromas, me conseguí unos trabajos a medio tiempo, vendía cosas en el colegio y cosas así, todo lo que podía hacer para tratar de conseguir música. Y el primero que me compré fue un cassette, que era la época de los cassettes, obviamente, pero había los cassettes piratas y los cassettes originales en las tiendas, ¿no? Claro. Los cassettes piratas obviamente eran mucho más baratos y había muchísima de esa producción en las calles, acá en el país. Hablo de Quito, Ecuador, pero también había ciertas tiendas también especializadas en rock que podías ir y comprar música, ¿no? Era accesible, relativamente accesible. Entonces yo reunía dinero y empecé a tratar de comprar. Y el primero que me compré es este que está acá justamente, es de Sepultura, el compilado doble de Morbid Visions y Bestial Devastation. Es el primer EP que sacó la banda, y el primero que me compré yo en formato de cassette original, ¿no? Y luego de eso empecé a comprar poco más música en cassette, soundtracks, música que salía en ese tiempo en MTV, que era yo un fanático total de MTV, porque acá en Ecuador tuvimos una suerte increíble de que en los 90, a finales casi de los 90 y empezado el año 2000, el MTV latino acá hubo un canal que lo pasó a televisión abierta, entonces nosotros lo podíamos ver libremente. Sí, exactamente, porque el MTV era un canal de cable y solo podías verlo si tenías cable, pero acá pues afortunadamente hubo esa cuestión, no sé por qué Dios de la música lo hizo así, y fue increíble, esa época fue increíble porque podíamos ver la música que nos gustaba en televisión, ¿no? Entonces, en ese tiempo pues lo que salió de moda, digámoslo así, fue el CD, entonces yo empecé a coleccionar CDs desde esa época, ¿no? Y el primer CD ya propiamente que me compré, el que digamos que empezó mi colección en general, bueno, fueron 3 en total que me compré.
dos de unas bandas que son mis favoritas hasta ahora, Megadeth y Tool, y otro que de una banda que había visto justo en ese momento en el MTV y que me pareció bastante interesante, y que cuando fui a la tienda lo encontré muy muy barato ese disco, entonces me lo compré también. Me compré el de Megadeth, me compré el Hidden Treasures, que es uno de edición especial. En ese tiempo, bueno, venía con el sticker que decía edición especial. Nosotros sabemos que ahora, los coleccionistas sabemos que eso es un truco para hacerlos comprar más. Exacto, para suplir los bolsillos. Exactamente. Entonces yo, cuando lo vi esa vez, cuando lo compré hace ya muchísimos años atrás, vi ese disco y lo vi con el sticker que decía edición especial y me quedé alucinado. Decía, no, pues esto es increíble, esto me lo compro y nadie más lo va a tener. O sea, cosas de chicos, ¿no? Tú sabes. Claro. También me compré la Enema de Tool, que era el disco que más me gustó de Tool. Y justo en la época del MTV salió pues, el famoso video de Stinkfist, track number 1, que tal vez muchos lo recuerden. Ese video fue increíble, alucinante, y decidí pues que ahondar un poco más en Tool, y fue la banda que hasta ahora pues me vuela la cabeza. Y el disco que te digo que lo encontré barato es de una banda que se llama Tau the Wet Sprocket, no sé si lo ubicas. Sí, bien noventoso. Sí, exactamente, súper noventoso. El disco se llama Bread and Circus y lo encontré muy, muy barato, ¿no? Los discos los tengo aún todavía por acá. Si quieres los podemos mostrar. Dale. No sé. Sí. Y estás hablando ahí de Tula y tenés representando a Tula en la remera. Sí, siempre, sí, es increíble, ¿no? Entonces, tengo Megadeth. Este es el que me compré. Tienes que tener todo a mano, boludo. Estirás la mano para atrás y ya lo tenés. Aparte soy bastante alto, ¿no? Mido 1,87. Claro. Entonces, mira, aquí está el sticker, no sé si se logra divisar, que decía edición limitada, ¿ya? Y este es el que me compré, ¿no? El de Hidden Treasures, uno de los primeros. Y cabe recalcar que cuando yo me compré estos CDs, todavía no tenía reproductor de CDs en mi casa. no tenía reproductor, entonces fue un impulso y dije, bueno, tengo que tener esto porque yo sé que luego lo voy a poder oír en cualquier momento, ¿no? Me compré inversión a futuro, digamos, hasta que aparezca el reproductor. Exactamente, claro. Sí. Por acá tenemos lo de Tool, déjame lo saco. Vale. Ahí está Alex buscando más discos. A ver qué aparece por ahí. ¿Cuánto tiempo pasó desde que compraste esos discos hasta que conseguiste el reproductor? La verdad que pasó aproximadamente unos 6 meses. Aquí está el primero que me compré de Tool, que se me rompió y se hizo pedazos del disco, ya no lo tengo. ¿Qué, Martín, cómo te pasa eso? ¿Viste cuando se te parte la cajita? Es horrible. Solo tengo la caja, así que tuve que inmediatamente comprarme el repuesto. Y era una buena excusa para comprar otro. El primero, digamos, ¿no? El Tau the Wet Sprocket, Bread and Circus, que súper noventero, como tú dices, pero es una banda que me gustó mucho y que hasta ahora pues la escucho con mucho amor, ¿no? Cuando tenía ya estos discos, lo que yo hacía es irme de un vecino que vivía cerca de mi casa, casi enfrente de mi casa. Él tenía reproductor de discos y yo con cualquier pretexto me iba donde él y le decía, oye, ¿por qué no tomamos unas cervezas? ¿Por qué no sé, jugamos algún juego de mesa, alguna cosa? Y escuchábamos música y decía, dale, vente. Y me iba, claro, y ponía mis discos y los escuchaba. Ese era un ejercicio que hacía en ese tiempo, ¿no? Luego, pues, ya un familiar mío se compró el reproductor de discos compactos y inmediatamente me adueñé de él. Así que así más o menos empezó mi manía por comprar discos, ¿no? Que se fue desde esa época poco a poco, intermitentemente, a unos años que sí lo hacía, otros años que no lo hacía, pues, pero poco a poco fue acrecentándose esta colección que ves acá. ¿Y cuántos discos tenés más o menos? ¿Y los ordenás de alguna forma, tipo por banda, por país, por idioma? ¿Cómo clasificás ahí tu discoteca? Bueno, en el transcurso de todo este tiempo, siempre trataba de organizarlos de una mejor manera en la que yo me pueda identificarlos mejor, ¿no? Pueda identificarlos mejor y pueda tenerla toda a la mano.
pero me era muy difícil, cada vez lo hacía de distinta manera. Ahora lo que hago, pues, y creo que mucha gente también lo está haciendo, muchos coleccionistas, y que nos ha salvado la vida, es la aplicación de Discogs. Sí, me la bajé el otro día. Sí, ahora utilizo esa aplicación y ahí puedo catalogar mis discos, puedo ordenarlos, y de acuerdo a cómo están ordenados en mi colección de Discogs, también los tengo ordenados acá, y eso me ha facilitado la vida enormemente. Como ves, ahora lo tengo todo a la mano muy fácilmente. En la aplicación tengo aproximadamente 900 discos. Bien. Hace un par de años, en el 2014, cuando tuve un pequeño traspié, pues me quedé sin empleo, vivía en otra ciudad, estaba un poco complicado. Tuve que echar mano de lo que tenía y eran mis discos. El dolor para un coleccionista es desprenderse de ellos, y me tocó hacerlo, y vendí mucho material en CD, vendí mucho material en DVD, y bueno, en ese tiempo mi colección bajó por lo menos una cuestión de unos 200 discos más o menos. Pero ahora tengo una cosa de 900 en la aplicación, tengo acá unos que no he podido catalogar, otros acá que no están en la aplicación, o sea, no constan en la aplicación, y todos los que tengo acá son de manufactura ecuatoriana, son de bandas ecuatorianas que tampoco obviamente están. Entonces diríamos que aproximadamente tendré una cosa de unos 1200 a 1300 tal vez discos. ¿Cómo es tu usuario de Discogs? Así te podemos buscar después. Igual, el musicólogo, me pueden encontrar en todo lado como el musicólogo, escrito con la letra K, ¿no? Musicólogo con la letra K. El musicólogo. Sí, generalmente está todo junto, ¿no? Y ese es mi usuario de Discogs, y también el internet, me pueden encontrar en el fanpage de Facebook, exactamente. Entonces, sí, creo que más o menos está por ahí, por los 1200 o 1300, puede ser. ¿Y los discos que fuiste vendiendo cuando te quedaste sin laburo, pudiste ir después reconsiguiendo algunos? Esa ha sido la misión que he estado desde el 2015 hasta hoy, ¿no? Tratar de conseguir más o menos la misma edición que tenía, más o menos el mismo tipo de disco que tenía y que lo vendí, ¿no? Entonces, más o menos he tratado de irlos consiguiendo, y he conseguido muchos de ellos, no todos, pero sí he logrado conseguir unos. Cabe indicar que yo solamente colecciono discos compactos, no solamente CDs, no colecciono vinilos, respeto mucho a la gente que colecciona vinilos, y otro más que colecciona vinilos. Ya me sentía un poco raro, boludo. No. Colecciona vinilos. Yo felicito mucho a la gente que colecciona vinilos, ¿no? Felicito mucho, primero porque es más costoso, es muy costoso, sí. Es más grande, más pesado. Obviamente son mucho más lindos, son hermosos las ediciones en vinilo, pero yo crecí con el disco compacto. Yo cuando empecé a coleccionar, coleccionaba discos compactos. Yo veía a mis padres que tenían vinilos, a mis hermanos mayores tenían vinilos, de otra música, obviamente, otro tipo de música, pero me pareció un formato hermoso, pero me parecía muy frágil, ¿no? Y yo cuando empecé, pues, en mi adolescencia, empecé a coleccionar CDs, y eso es lo único que colecciono y que se me quedó. Dije, no, pues este formato para mí es el más genial que puede haber existido, ¿no? Es pequeño, puedo almacenarlo muy fácilmente, y tiene un sonido increíble. O sea, hay mucha gente hay un debate, ¿no? Hay un debate muy fuerte entre el sonido del vinilo y el sonido del CD, que a mi parecer, a no ser que tengas un reproductor con un sonido muy fiel, ¿no? Con un gran sonido, o sea, de esos carísimos, a no ser que tengas algo así, puedes notar una cierta diferencia entre uno o el otro. Igual entre el MP3 de muy buena calidad con el CD o con el vinilo, es muy poca la diferencia, muy poca, y el oído tiene que estar muy entrenado. Entonces, para disfrutar de la música, yo tengo un reproductor normal, grande, bueno, no tan grande, pero muy fiel, ¿no? Y los CDs me dan un sonido excelente, entonces no me quejo de nada de eso, ¿no? Solo colecciono CDs. Entonces, a las personas que coleccionan vinilos, pues los felicito mucho, y que sigan así.
Bueno, Alex, siguiente pregunta. ¿Hay algún disco de tu colección que no te guste mucho, pero lo tengas justamente para completar alguna discografía? Bueno, como te digo, no tengo tantos discos. Bueno, la cosa de un coleccionista es, cuando le preguntas cuántos discos tiene, quizá la respuesta correcta es, tengo menos de los que quisiera y más que ciudadano Ay, común. puedo contar. Sí, exactamente, pero hay una salvedad que yo hago en mi colección, y es que suelo no comprar discos en vivo. No me gusta mucho comprar los Ah, discos en vivo, yo. porque Sí, sí, me porque pasa para igual. mí, sí, porque para mí el en vivo es una experiencia audiovisual. Tengo que ver lo que está sucediendo, uno, y otro, pues me parece que los artistas tienden mucho a cambiar las versiones de las canciones, dejan que cante el público, cosas así que se captan en los conciertos, ¿no? Que salen en los discos en vivo, que a mí no me gusta mucho. Entonces, no suelo comprar ese tipo de discos, pero en este caso, atendiendo a tu pregunta, tengo un disco que no me gusta mucho, y es uno que está por acá, que es este de R.E.M. En vivo. Es un disco doble de R.E.M. en vivo, de un concierto que dieron en Olimpia, en Dublín, y son 39 canciones, no, un poco más me parece que son, no, 39 canciones, pero no me gusta tanto, porque es una época, no, es la época que menos me ha gustado de R.E.M. cuando dieron este concierto, cuando sacaron el Accelerate. Hay muchos temas de ese disco, y no me gusta tanto, pero el disco es agradable. Digamos que lo conseguí también a un bajo precio, entonces me lo compré. No es uno que me guste tanto, pero pues lo tengo, ¿no? Lo tengo, y eso pues igual cuenta, ¿no? Y tengo otro por ahí de una banda noventera que se llama Better Than Ezra, no sé si lo ubicas, Better Sí. Than Ezra. Ese también no me gusta mucho, me lo compré por una o dos canciones que me gustan del disco, pero entonces también un poco para completar la colección de ellos. Es una Bueno, banda eso que, pasaba mucho en los 90, ¿no? ¿Viste? De comprarte el disco por un tema, por un hit, y que después el resto del disco sea flojo, por decirlo de una forma más suave. es que de alguna manera nosotros, a los que crecimos en esa época y crecimos con el formato físico del disco, era la suerte que nos tocaba. O sea, salía el single, nosotros lo veíamos en televisión, en radio, en donde sea, y obviamente casi siempre era la mejor canción del disco, y nos enamorábamos de esa canción, y íbamos y comprábamos obligatoriamente el disco completo. O sea, teníamos que hacerlo. No es como hoy que obviamente pues tienes todo al alcance, y puedes digitalmente escuchar la canción que tú quieras y no necesariamente comprarte el disco, ¿no? Entonces, es un poco de lo que nos pasaba. Es un poco romántico, digámoslo así, eh, esa época y ese hecho de tener que hacer eso. Pero bueno, es la cuestión de la música, ¿no? A los que nos gusta la música, pues puede que no nos guste el disco completo, pero igual lo escuchamos y nos complace igual, ¿no? Totalmente. Bueno, ¿tenés rarezas o ediciones limitadas en tu colección, Alex? Bueno, como te decía, yo solamente colecciono CDs, y otra cosa es que solamente o casi siempre colecciono únicamente discos que me gustan Claro. mucho. Pues me compro discos que por A o B razones me gustan, y que sé que los voy a escuchar. Bueno, hay algunos que no les escucho tanto, pero bueno. Eso por un lado. Y por otro lado, pues me he dado cuenta que eso de las rarezas, bueno, hoy en día sale más en vinilo, esta cuestión de las Sí, rarezas, ¿no? sí, Hoy en sí, sí, CD con los ya vinilos no. coloreados, ¿viste? Vino transparente. No dejan de lado un poco Exactamente. a los coleccionistas de CDs con esas cosas, boludo. Sí, 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 totalmente. Pero sabes que en cierta manera yo agradezco que sea así, porque podemos, No, sí, podemos la conseguir billetera sube. sí, sí, exactamente. Podemos conseguir las ediciones que nos gustan. Entonces, más allá de las rarezas, digamos que por tipo de edición, por difícil de conseguir, por cosas así, digamos que yo tengo discos que yo considero rarezas, porque son bandas que no son muy publicitadas o muy mencionadas, o quizás hasta desconocidas en cierta manera,
pero yo las considero rarezas. No sé si sean discos raros en sí, ¿no? Por sí mismos, o difíciles capaz de conseguir, no lo sé. Pero yo diría que discos así como que de ediciones especiales, limitadas, primeras ediciones japonesas o cosas así, tengo muy pocos que, que como digo, no representan tanto mi filosofía de comprar discos, ¿no? Lo que yo tengo es, por ejemplo, cosas acá que separé. Para darte un ejemplo, tengo, por ejemplo, esta cuestión que conseguí. Es un disco en vivo de King Crimson. No suelo comprar discos en vivo, como te decía, pero esto me pareció algo alucinante. Un disco de King Crimson es un bootleg, ¿no? Es un bootleg de esos que les llaman oficial bootleg. Sí. Es muy raro. Y con una forma más cool, digamos. Exactamente, ¿no? Es como que es una rareza, entre comillas. Claro, una rareza oficial. Exactamente, ¿no? Este disco fue grabado en un concierto en Argentina, en el año de 1995, y es un doble disco en la época de King Crimson, cuando King Crimson estaba atravesando por su formación más célebre, el doble trío. Es la época que más me gusta de King Crimson, y creo que este disco no lo había visto por ningún lado, ¿no? Me llegó por azares del destino, alguien me lo vendió y nunca lo he visto en tiendas, nunca lo he visto catalogado ni nada. Entonces, no sé, es en vivo, pero es una época que me gusta mucho de King Crimson y quizá sea una rareza. ¿Dice ahí en qué lugar fue el recital? Ahora Déjame ver. ¿Cemento puede ser? Déjame ver, realmente no he explorado esa cuestión, pero debería estar, ¿no? Sí, debería estar. Grabado en tal sitio. Porque creo que tocaron en Cemento, en Obras, en algunos de esos lugares. Mepa que no dice, ¿no? No, parece que no. Dice, bueno, que King Crimson en septiembre, el 22 de septiembre, tal vez por ahí nos da una pista, ¿no? El 22 de septiembre de 1995, el doble trío de King Crimson se presentó en Argentina, pero sí, no dice el sitio. Córdoba dice. Hora de recurrir a San Google. Sí. Entonces este yo supongo que puede ser una rareza, ¿no? No sé si es que sea considerado así, pero por ejemplo este tipo de cosas son las que yo colecciono. Por ejemplo, este tal vez sea una rareza, no estoy seguro, pero o es una edición especial, ¿no? Es el disco solista de Scott Weiland. Empaquetadito, ¿no? Está sin abrir, con celofán. Suelo tenerlos con el plastiquito original. Soy un poquito friki en eso, ¿no? Les abro un poquito por acá y les saco el disco por un ladito, sí. Ajo y sale por el costadito. Exacto. Suelo hacer eso en algunos discos, ¿no? Este es un disco doble, viene con un extra, que son otros temas descartados de la grabación de este disco mismo, del Happy in Galoshes, que se llama este disco de Scott Weiland. Entonces no sé si este sea una rareza, bueno, en todo caso es una edición especial, un poquito extendido, ¿no? Versión extendida de este álbum solista de Scott Weiland, que me pareció muy bueno. Aquí hay un tema buenísimo que me gusta, que es un cover de David Bowie que hace Scott Weiland, muy chévere. Tengo también Fame. Temazo. Sí, temazo. Es un temón. Sí. Y la versión de Scott Weiland es hermosa también. También tengo este disco que tal vez sea, yo lo considero tal vez sea una rareza, ¿no? Es una banda que es un poco conocida. Screaming Headless Torsos se llama, ¿no? No sé si es que lo ubicas, es un poquito difícil. Esta banda, ¿no? sí, una cosa un poquito extraña, ¿no? El principal de este disco es un tipo llamado Dave Fiuczynski, que el tipo manufacturó su propia guitarra, la construyó a su manera, con otras cuerdas y con una cosa así rara. La historia del tipo es muy loca también. Y acá toca uno de mis bateristas también favoritos, que se llama Jojo Mayer,
Eh, es un discazo, es una cuestión, una especie de jazz funky, muy volada, ¿no? Una cosa muy extraña. Y he visto muy poco estos discos. Este lo compré en Chile, lo logré conseguir en Chile, en Santiago, en el año 2012. No había visto nunca este disco, sobre todo acá en Ecuador la cosa era muy complicada. Hoy en día es muy complicada también conseguir discos. Y no sé, tengo este otro, tal vez que puede que sea considerado una rareza, si se ve por ahí. Es un compilado, un compilatorio de actuaciones que se llevaron a cabo en el programa de John Peel, el famoso DJ allá Sí. en Inglaterra. Este disco no sé si sea muy conocido. Tengo entendido que son algunas series de este disco que salieron. No solo de este disco, sino una serie de como de 4 o 5 discos compilando música. Todo eso. Ajá, una serie de discos compilando música del programa de John Peel, pero siempre muy variado. Por ejemplo, aquí tenemos a The Clash, tenemos a Pulp, a Stereolab, a PJ Harvey, The Sundays, Velvet Underground, The Smiths o Joy Division. O sea, es una cosa muy variada, ¿no? Un compilado muy variado, muy atractivo y sobre todo pues con la calidad que siempre daba John Peel. Entonces son ese tipo de cosas las que tengo que no sé si sean consideradas o podrían ser consideradas rarezas. Tengo bandas que, por ejemplo, para mí son una rareza. Por ejemplo, la banda que hicieron los músicos de Stone Temple Pilots, cuando en una época Scott Weiland entró en rehabilitación, ellos hicieron otra banda con otro vocalista y sacaron un disco que creo que no es muy conocido, no es tan conocido. La banda se llamó Talk Show. Entonces, por ejemplo, mira, me conseguí ese disco, a ver si está por acá. Buscando el disco de Talk Show. Pues justamente, también está con el ajá. Es Talk Show. Es una rareza porque suena muy parecido a Stone Temple Pilots, pero es con otro vocalista, ¿no? Y obviamente son los músicos de Stone Temple Pilots, los 3 músicos, ¿no? Guitarra, bajo y batería, Dan DeLeo, Robert DeLeo y Eric Crest, con otro vocalista, no recuerdo ahora mismo el nombre de este otro vocalista, pero este disco, si es que lo pueden conseguir, pues se lo recomiendo muchísimo a la gente, sobre todo que les gusta la onda noventera, el grunge y Stone Temple Pilots. Este disco es increíble. Se llama Talk Show la banda y el disco también se llama Talk Show. También lo considero tal vez una rareza por la cosa curiosa de la banda. Entonces tengo cosas así un poquito curiosas, bandas que no son muy populares, como por ejemplo una banda canadiense que se llama Jade. Tengo ese disco también. Serían como una especie de los Breeders, la banda Breeders, pero de Canadá, más o menos, ¿no? Para hacer el paralelismo. Fueron muy famosos en Canadá en su época. El disco que sacaron fue muy famoso en Canadá, fue multiventas y toda la cosa. Fue una especie de banda de culto en Canadá, pero no trascendió a los Estados Unidos, que hubiese sido lo ideal para que la banda sea más conocida. Por ejemplo, tengo ese disco de la banda, se llama Jade. No sé si lo pueden conseguir. Bueno, es un poco loco levantarme cada momento, pero bueno, lo tengo ahí. Entonces tengo ese tipo de cosas. No sé si pueden considerarse rarezas, ¿no? Pasa que ella depende de cada uno, digamos. Podría decirlo así, ¿no? Podría decirlo así. Ediciones especiales, como te dije, desde que me di cuenta de que nos engañan con eso, pues opté por comprarme el disco que viene con la versión original, ¿no? Y nada más de eso. Trato de no insistir en el mismo disco, a no ser que me guste mucho. Por ejemplo, tengo por ahí un par de discos que lo tengo en cassette, lo tengo en CD y lo tengo en el CD remasterizado, por ejemplo. Entonces, uno de Megadeth, por ejemplo, que es mi banda favorita. Tengo así en esas versiones, las 3 versiones, porque sí me pareció un poquito pertinente, pero más allá de eso no tengo así muchas ediciones especiales o cosas así, que se ven más en vinilo, como habíamos dicho, ¿no? ¿Y qué es lo que más venís escuchando últimamente? ¿Con qué estás enganchado? Bueno, hace unos años ya más o menos vengo muy enganchado con el stoner metal.
más o menos bandas parecidas a Kyuss, a los primeros discos de Queens of the Stone Age, Claro. una onda estilo Black Sabbath más o menos. Eh, es un género que me ha gustado muchísimo desde que empecé a escucharlo y, y digamos que es una especie de universo, ¿no? Un universo paralelo en la música, porque hay millones y millones de bandas que no se conocen acá y que a mí me vuelan la cabeza, porque una de las condiciones que yo le pongo a la música que escucho es que me emocione, ¿no? Sea el tipo de música que sea, aunque sea pop, sea música, qué sé yo, romántica o llamémoslo de alguna otra manera, la única condición es que me emocione. Si es que puedo emocionarme escuchando esa música, pues creo que está muy bien. Entonces el stoner metal cumple esa función muy fácilmente conmigo. Le pongo un disco de stoner y escucho muchísimo, me emociono mucho, muy fácilmente. He estado escuchando, no sé, bandas como High on Fire, lo último que sacaron también de Down. He estado escuchando, se me escapa ahora muchas bandas que está de Atomic Beachwax, por ejemplo, que es otra banda también que me gusta mucho. Todas son bandas de stoner, ¿no? Eso es lo que he estado escuchando más o menos ya unos 5 o 6 años atrás. Poco he estado siempre nutriéndome de eso. Además, yo diría que siempre depende del momento, ¿no? Depende del momento. A veces te levantas con ganas de escuchar, qué sé yo, algo más tranqui. Exacto, algo más tranqui, te levantas así con esa onda y pones, qué sé yo, un poco de, qué sé yo, Giovanotti, estoy escuchando hoy, por ejemplo. Ajá, y estas últimas 2 semanas lo que he estado escuchando es un poco más de rock latino, a propósito del documental de Netflix que salió hace muy poco, de Rompan Todo. Rompan Todo, sí. Sí. Bueno, yo todavía no lo vi. Te lo recomiendo, está muy bueno, ¿no? Creó polémica igual, ¿eh? Exacto, sí. Hay mucha polémica en el sentido de que de los gustos personales, de lo que uno pensaría que debería estar o no debería estar, y de cómo se cuenta la historia, qué falta y qué se podría haber aportado desde otra perspectiva. Obviamente es polémico, obviamente no está hecho para satisfacer a todo el mundo, obviamente no está hecho para contar la historia en su totalidad. Hay muchas cosas en la periferia que se quedan de lado. Se centra obviamente más en Argentina y en México, perdón, que es... Claro. Son las 2 aristas principales del rock latino. O sea, es innegable que no se puede uno evadir de eso, ni puede criticar algo así, ¿no? Y obviamente Santolaya es un tipo que nos regaló unos discazos increíbles, así que se le puede criticar muchísimas cosas, pero menos eso de habernos dado unos discazos. Entonces, bueno, a propósito de esto, me quedé un poco enganchada con esta cuestión y empecé a revisitar un poco lo que había, ¿no? Pues en el rock latino, detrás de ese el llamado rock latino, ¿no? Entonces, estaba escuchando, por ejemplo, Serú Girán, estaba escuchando Los Prisioneros, que es una de mis bandas favoritas. Estaba escuchando bandas colombianas de metal, cosas así, como te digo, depende mucho del momento y de lo que uno sienta en ese instante, ¿no? Entonces, más o menos te hago un resumen de los días, pero es difícil que una persona como yo me considero un melómano, ¿no? Entonces es difícil que una persona como yo haga alguna cosa o tenga algo que no tenga por detrás música, ¿no? Yo cuando estaba trabajando lo hacía con música, trataba de siempre tener mis auriculares siempre con música y veía un disco nuevo, me lo bajaba, porque eso también, yo soy de las personas que todavía descargo música en MP3, todavía descargo esa música y tengo una biblioteca en MP3 gigantesca de discos que no me puedo comprar, ¿no? Y que quisiera tal vez comprarme, pero no puedo porque acá no llegan o no se los encuentro, son muy complicados o qué sé yo, ¿no? Entonces soy de las personas que todavía descarga música y por ejemplo sale un disco que lo veo y yo sé que tengo que hacer alguna cosa, irme en el autobús o yo qué sé, y siempre me acompaño con música, ¿no? Entonces
decirme algo que esté escuchando así muy, muy específico es difícil, ¿no? Más o menos de lo poco que recuerdo, pues te digo lo que estaba escuchando. Y volviendo ahí con el tema de los discos, ¿hubo algunos por lo que pagaste más de lo que te daba el bolsillo, los discos más caros, o discos así que hayas pagado muy buen precio, discos baratos que tengas? Bueno, recuerdo, hay una historia particular que tengo con un disco que lo conseguí muy, muy, muy barato, muy barato. Fue en una, eh, ¿cómo se llamaba esta cuestión? Bueno, era una feria que hacía un local de discos que había acá en Quito, en Ecuador, ya hace muchos años atrás, la famada tienda de Tower Records. Ah, sí. Sí, llegó acá al país y fue una revolución, era una tienda increíble, yo me podía pasar ahí 3, 4 horas metido en esa tienda sin que me puedan sacar de ahí. Eh, entonces hacían en determinado tiempo, tipo verano, así, más o menos para los meses de agosto, hacían una especie de feria, ¿no? Que sacaban ofertas de los discos que no se vendían. Te decía que tengo una historia un poco chévere con esto, con lo de Tower Records y eso. Cuando hacían estas ferias, salían discos muy buenos a veces, pero tenías que ir pronto antes de que vaya otra Rápido, persona. sí, antes que se acabe, sí. Exacto, y se los lleve, ¿no? Entonces, tuve la suerte de que una vez fui justo cuando salió la feria, pude conseguir muy buenos discos. Y conseguí una edición inglesa importada del disco ¿cómo se llama Your Arsenal de Morrissey. Ah, de Morrissey, sí, sí. Ajá. Conseguí ese disco a precio de $1. Regalado. $1. Barato. Era un regalo, ¿no? Era un discazo, ¿no? Ese disco lo tuve hasta el año 2014, que fue la época en que te digo, 2014 y 15, que fue la época en que te digo que tuve que vender discos, ¿no? Entonces ese disco lo vendí a un amigo mío. Él me lo compró casi o sea, le gustaba mucho Morrissey, pero me lo compró casi por el hecho de que era mi amigo y por hacerme el aguante, tú sabes, hacerme un favor de darme un poco de dinero, pues, ¿no? Que lo necesitaba en ese tiempo. Claro. Entonces él se llevó el disco, ¿no? Él se llevó el disco, obviamente lo vendía a precio de disco internacional, salí favorecido por ese lado, pero me dolió mucho pues desprenderme de ese disco que me había costado poco y que lo quería mucho. Es uno de mis discos favoritos de Morrissey. La historia interesante de aquí es que mi amigo, el que me lo compró, se lo vendió a su hermano, que también le gusta mucho Morrissey, y poco después de que se lo vendió a su hermano, Morrissey vino a dar un concierto acá en Ecuador, una cosa increíble, y el hermano de mi amigo pues pasó creo que un día entero y durmió fuera del hotel pues para conseguir que salga Morrissey y que lo autografíe el disco que me habían comprado a mí, y eso lo logró él, y ahora tiene el disco autografiado de Morrissey, sí, el disco que yo conseguí por $1. Mira vos. Una cosa increíble, ¿no? Pero ya no lo tengo, bueno, me queda la satisfacción de que esté en buenas manos en todo caso, ¿no? Hablando de discos ahora, discos caros, digámoslo, quizá el disco más caro que he comprado ahora es justamente este. Bien. ¿Qué es eso? Es la caja, el disco de Tool, el último disco que sacó Tool, el esperado, pues este disco, 13 años esperábamos de este disco. Fear Inoculum lo compré aproximadamente unos $50 más o menos, me costó, porque lo compré apenas salió, ¿no? Ahora esto lo están vendiendo acá en Ecuador casi como a más de $100. Es una cosa... Sí, lo compré apenas salió, lo compré por internet y me llegó después de unos 4 meses, pero me llegó intacto y lo tengo, es quizá el más caro que he comprado a su precio normal, ¿no? O sea, era el precio normal más o menos como $50. Entonces estaba caro, obviamente, porque aquí tiene una pantalla y toda la cosa. Ustedes han visto cómo es esta locura de disco, ¿no? Siempre se destaca Tool por esos empaques tan únicos.
De ahí discos caros, así, quizá, es una cosa loca porque quizá los discos más caros que hoy por hoy tenga son los discos ecuatorianos. O sea, hay bandas ecuatorianas que sacaron discos en los 90 y obviamente ahora ya no existen, ya no se fabrican. Están totalmente descatalogados esos discos. Entonces hay cosas que son muy caras hoy en día, que se pueden vender en más de 30, 40 dólares, puedes encontrar un disco. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, este disco es de una banda ecuatoriana que se llama Sal y Mileto, una especie de, digamos, de un rock progresivo más o menos, pero muy a la onda ecuatoriana, ¿no? Este disco salió, si no estoy mal, en el 96, bueno, no, el otro es el que salió, el primero. Este salió más o menos en principios de los años 2000. Si no estoy mal, es el 2000 o 2001 que salió este disco. Muy bien. ¿Sí? De ese tiempo acá ya no se fabricó más, entonces ya no se hace. Este disco ya no existe en el mercado. En cualquier lado que vayas no vas a poder encontrar nunca acá en el país, ¿no? Entonces los coleccionistas del país, la gente que quiere esta banda, y esta banda es muy querida aquí en el país, Sal y Mileto, me van a pagar lo que sea por este disco, porque es original, ¿no? Es original, es de la época y toda la cuestión. Entonces es curioso porque quizá los discos más caros que tengas sean estos, justamente los de manufactura nacional y de bandas nacionales. Es muy claro, loco esto, pero sucede, acá en el país sucede eso, ¿no? Como te digo, esta banda sacó solamente 3 discos y desapareció un tiempo, ¿no? Ahora se reformaron y están tocando de nuevo y hicieron una reedición de su tercer disco. Entonces, pero solamente han reeditado ese tercer disco, estos no. Entonces, obviamente, esto sigue siendo una pieza de colección, una pieza muy difícil de conseguir. Exactamente, entonces, quizá el más caro que he comprado en sus precios normales, este que te digo de Tool, y quizá los más caros que tenga son estos, los nacionales. Es una cosa rarísima. Y discos baratos sí he conseguido cosas muy buenas en ferias. Afortunadamente acá se hacen ferias de discos cada cierto tiempo, donde puedes conseguir, si tienes buen ojo y eres buen buscador, eres persistente y sabes de música. Exacto, sí. Si sabes un poquito de música puedes conseguir cosas muy chéveres en las ferias, buscando y preguntando y cosas así, ¿no? Entonces me conseguí, por ponerte un simple ejemplo, un disco de Stevie Wonder, muy bueno, de los años 70, uno de sus discos clásicos, igual, en el precio de $1. Entonces es una cosa muy loca, ¿no? Que a veces sucede. Entonces yo trato de comprar discos baratos, obviamente para beneficio mío, si es que puedo conseguirlos, pero me cuesta un poquito más de trabajo, ¿no? Tengo que buscar y todo eso. Entonces ya viene ahí el ojo clínico del coleccionista, ¿no? Bueno, Alex, el musicólogo, más conocido como musicólogo, discos favoritos del 2020. Hoy me estuviste pasando ahí una listita por privado. ¿Con cuáles te quedarías del año 2020, de este año tan particular? Bueno, los que te envié son los que más he escuchado, y si es que hiciese una lista de mis discos favoritos, obviamente sería esa la lista. Yo solía... Excelente, ¿los escuchaste? Sí, piqué un tema de cada disco. Sí, es una cosa rara, que me gustaron, Keeper, o otras de Elite. Sí, como verás, soy un tipo que es muy variado. Muy variado. Sí. Había un tema progresivo de 9 minutos y al lado un temita pop de tranca, ¿viste? De 3 minutos, pero me gusta esa diversidad, muy bien. Sí, trato de, como te digo, escuchar la mayor cantidad de música más variada que se pueda. La única condición es que me emocione y que no utilicen autotune. Eso. ¿Qué más difícil? Sí. Entonces, yo solía hacer un ranking de discos, mis mejores discos del año, en mi blog. Tengo un blog todavía que se me ha pasado por muchas calamidades, pero todavía lo mantengo. Se llama audionico.wordpress. Si gustan, pues pueden encontrar allí algunas cosas que he escrito.
escrito de bandas, escrito de noticias únicamente de música, ¿no? Ahí solía yo hacer unos tops de lo mejor del año para mí. Poco a poco he tenido que dejar un poco de esto por la variedad y la cantidad de música que hay hoy en día. La tecnología nos ha traído un poquito este problema, digámoslo entre comillas, problema, que Claro. nos falta tiempo para escuchar música, ¿no? Una Mal persona como necesario. yo. Mal Exacto. necesario. Sí, alguien como yo, que como te digo, escucho casi podríamos decir que un millón de tipos de música, de géneros musicales. Es muy complicado tratar de abarcar todo, ¿no? Entonces, un poquito he dejado de hacer esos tops en mi blog porque, chuta, no me puedo decidir. Es una cosa muy complicada decidirse, ¿no? Para los melómanos es algo complicadísimo. Tú siempre, como te dije, el día que me contactaste me pones en una encrucijada terrible porque me pones a escoger cosas y eso es muy, muy complicado, ¿no? Sí, Entonces, acá hay de todo, acá en la lista que tengo acá. Sí. Entonces ¿Querés, quedaría... te los acordás para decírselos a la gente o...? Sí. Me quedaría con esos discos, ¿no? Me han gustado mucho, por ejemplo, el Rolling Blackouts Coastal Fever se llama la banda. Una banda es australiana, no es tan conocida. Rolling Blackouts Coastal Fever, la gente que quiera de pronto echarle una escuchada, es una banda muy, muy chévere, hace una especie de rock alternativo, muy, muy energético, ¿no? El disco se llama Sideways New Italy y es uno de los discos que me ha gustado muchísimo desde que lo escuché hace unos meses atrás. Otro disco que me gustó es de una banda de los 90 también, una banda que se llama Hum. Ellos sacaron en este año un disco llamado Inlet. Este disco era muy esperado también, no sacaban material, creo que hace unos 12 años, no estoy muy seguro, pero hace mucho tiempo que no sacaban. Esta banda Hum fue muy famosa en los 90 con un disco que sacaron. ¿Está en la biblioteca? En la discoteca, perdón. Con este disco fue muy famoso en los 90, ¿no? You'd Prefer an Astronaut se llama, Hum, esta banda. Sacó este año un discazo que me parece, no tiene mucho que ver con este disco. Este disco es un poco más electrónico, un poquito más, casi industrial. Podríamos hablar un poco parecido a Nine Inch Nails, algo así, no tan pesado, pero sí un poco parecido a eso, bandas como Quicksand, no sé, se me ocurre. Pero este disco, Inlet, el de este año, está muy parecido tal vez, para hacer el paralelismo, a bandas como Failure, que también es una banda muy conocida en los 90. Entonces este Inlet me pareció una vuelta de tuerca muy buena en esta banda. Hum, muy bacán este disco, muy sólido, increíble, lo puedes escuchar totalmente. Entonces es otra de las bandas que me gustó muchísimo, otro de los discos que yo elegiría. También otra banda que me gustó mucho y es un disco que salió hace muy poquito, es una banda, si no estoy mal, es de Dinamarca, se llama Slomosa, es una banda de stoner, como te decía, el stoner me gusta mucho. El disco se llama Slomosa también, y es el álbum debut de ellos y es un stoner muy particular, es muy energético, casi diríamos que tiene una onda un poquito pop, porque son bandas, son canciones muy pegadizas y el disco se disfruta totalmente, ¿no? Entonces es un descubrimiento que tuve por ahí. Otro grupo que me gustó mucho es el grupo The Beds. El disco se llama Jump Rope Gazers. Sí, te estaba por soplar. Sí, Jump Rope Gazers se llama el disco. Exacto, y es una banda de chicas que juntan las voces, igual hacen una onda muy indie rock, indie pop, lo que sea, hoy se llama indie, ¿no? El género indie, que es un poco mal dicho, pero bueno, ese es el género que ahora lo catalogan. Y es muy chévere porque suena muy noventera esta banda, suena mucho a cosas quizá como The Breeders, por ponerle una onda, ¿no? También me ha gustado mucho una banda nueva que salió este año también, el álbum debut, una banda llamada Iris, Order of the Mind se llama el disco. Ese disco lo reseñé un poquito en mi blog.
justamente porque me pareció una cosa increíble, una cosa muy, muy, muy genial. Entonces, creo que estos discos, la mayoría no estarán en las grandes listas ni estarán constando en las No, listas. de hecho no conocía ninguno, menos el Paranoia Pop de Banda Los Chinos, no conocía ninguno. Sí, de hecho son, excepto tal vez de Flaming Lips. Flaming Lips es una banda también, sí, muy, sí, esos dos. muy famosa, ¿no? Flaming Lips, Sí, el último disco que creo sacaron, que American. la más conocida de esta lista, digamos. Sí, American Head, un discazo, me gustó muchísimo este nuevo disco. Wayne Coyne retomó un poquito la onda muy espiritual del tipo. Son temas muy, digámoslo, muy intimistas, tranquilos, siempre psicodélicos, con esa onda muy atmosférica que tiene la banda, pero canciones muy sólidas, a pesar de que son la mayoría son lentas, muy lentas las canciones, pero es un disco muy disfrutable. Lo puedes poner para acompañarte en tus actividades y se disfruta muchísimo. Flaming Lips, American Head, otro de mis discos favoritos. Otro es de una banda brasileña que se llama Yamasasi. Yamasasi. Ajá. Sí, sí. Sí, es una banda brasileña, Colorblind. Ahí cantan en inglés y también en portugués. Es una especie de un amasijo extraño de, no sé, New Wave, música brasileña, rock, punk, tienen de todo un poco ahí, y un poco de electrónica también. Colorblind es un discazo, me gustó mucho justamente por eso, porque por todas las texturas sonoras que tiene. Yamasasi se llama la banda, una banda brasileña. Ese también es otro de mis discos preferidos. Es de una banda que conocí, si no estoy mal, creo que fue en febrero, marzo, con el single que sacaron, y luego el disco completo se llama Viscerals. Es una banda que se llama Pigs. Cerditos. Siete veces cerditos. Pigs. Sí, es una banda un tanto extraña, pero es pesada, es también contundente, es un stoner metal muy, muy fuerte, pero muy, muy atexturizado, muy colorido. La voz del tipo tiene una presencia muy fuerte también. Entonces, esta banda es nueva y me pareció un debut genial, ¿no? Muy, muy bueno. Pigs. Recuerden ese nombre. 7 veces Pigs. Pónganlo en YouTube. Difícil olvidarse también de ese nombre, ¿no? También, sí. Otra de las bandas y de los discos que me gustó mucho es el disco Reluctant Hero, que es de un proyecto, de una super banda llamada Killer by Kilt. Este grupo está formado por un integrante de Mastodon, por Max Cavalera de Sepultura, y por un integrante de Greg Puciato, no recuerdo de la banda del tipo este, es Greg Puciato, es el guitarrista y cantante. Se me fue el nombre de la banda en este instante, pero bueno, son increíbles estos tipos, son frontmans en sus respectivas bandas. Imagínense, Mastodon, Sepultura, The Dillinger Escape Plan, esa es la banda que recuerdo. Ahí llegó, ¿viste? Sí, son bandazas, y recoger todas esas influencias en un solo disco es increíble, ¿no? Se pasea un poco por el thrash metal, se pasea un poco también por el stoner, por el groove metal, tiene por ahí unas cositas también experimentales muy chéveres. Este disco me gustó, es el segundo disco de la banda, que en el 2014 sacó su primer disco, y fue una revolución, porque no pensaban que iba a continuar este proyecto por ser una super banda, ¿no? Pero acá está el segundo disco, Reluctant Hero, un discazo realmente. Y para cerrar esta lista, pues tengo un poquito de pop para sosegarnos un poco, y a mi criterio una de las bandas más increíbles que he podido escuchar en este rubro del pop, un poquito pop electrónico, indie pop, muy, muy disfrutable, y es de la banda Los Chinos, Vándalos con B. Vándalos. Sí, B larga. B larga, exactamente. Desde que escuché el disco, no recuerdo cómo se llama el anterior, Casanova o algo así. Bach. Exacto, Bach. Ese. Tiene demasiado. Boludo. Increíble ese disco, me compraron estos muchachos, ¿no? Son muy jóvenes además. Y
ese disco de hecho lo tengo acá descargado en mi celular, como te decía, yo descargo todavía música, lo tengo descargado para cuando hago cosas o lo que sea, eso me acompaña, es un discazo, es un discazo. Y este Paranoia Pop, ¿qué cosa? Es muy para ir caminando, manejando, ¿viste? Para viajar ahí. Sí, 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 te acompaña mucho, porque ese disco es, como te digo, me encantó, es muy, muy sosegado, ¿no? Tiene Claro. unas texturas musicales muy Sí, lindas. solo, Es lindísimo y la voz del tipo es alucinante, ¿no? Es la cosa más linda que puedas escuchar, no sé, no sé, me gustó mucho, ¿no? Me alucinó esta banda Los Chinos, y este disco Paranoia Pop, veo que han adicionado ciertas cosas electrónicas, han adicionado un poquito de nuevas tendencias, nuevos sonidos, que me parece que ha quedado muy bien, me gustó muchísimo la evolución que ha tenido la banda, y también, pues, dignísimo de ponerlo entre mis discos preferidos de este año. También te quería decir que quería hacer pues acá una especie de bonus track para mencionar algunos discos hechos acá en Ecuador, de bandas de Ecuador que me parecen geniales, ¿no? Y que me gustaría recomendarte a ti, a toda la gente, a toda tu audiencia, que escuchen estos discos y pues traten de reconocer que acá en el país también hay música muy interesante que se está haciendo, que lamentablemente pues no, por A o B situaciones, no se conoce en otros lugares, ¿no? Quisiera mencionar las bandas y los discos que son hechos acá en Ecuador. El grupo se llama Niños Saurios. Niños Saurios es la banda de Guayaquil, es un grupo de Guayaquil, Ecuador. El disco se llama Un día como todos los demás. Este disco salió después de 7 años de espera de su primer disco, un disco muy chévere, muy experimental, pero este nuevo disco es mucho más situado en una onda indie pop, muy, muy, muy sólido, con sonidos muy particulares, digámoslo así, muy disfrutable, de principio a fin. Las letras también son muy, vienen de la mente de un tipo muy, muy divertido, el cantante es un tipo muy divertido que derrocha alegría cada vez que lo ves, pues el tipo está siempre contento y te saluda con toda la alegría del mundo, es un tipo así muy, 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 muy chévere, ¿no? Niños Saurios, se llama la banda, Un día como todos los demás, escuchen esto. También una banda que hace una especie de shoegaze, synth pop, algo así, se llama Sexores, es una banda que hoy por hoy está radicada en México, y está yéndole bastante bien. Ellos se han radicado en España, tuvieron unos grandes hits, tocaron en el South by Southwest, festivales muy conocidos, y que bueno, siguen haciendo música, cumplieron 10 años de carrera hace poco, entonces este nuevo disco que sacaron tiene un trasfondo muy, muy interesante, está pensado a partir de cosas que pasaron en España, en Salamanca, en donde había pues cosas medio oscuras de brujería, cosas así muy creepy, muy creepy, sí, sí, sí. Entonces la cantante se inspiró un poco en esas historias, en todo eso, para sacar las letras de este disco, y es una especie de historia que se va contando durante el álbum. Salamanca se llama el disco, el grupo se llama Sexores. También quiero destacar una banda que se llama Los Jitters, el disco se llama Nos Trabamos, es una onda medio funky rock. Este me gustó. Me gustó. Es muy chévere, ¿no? Te cuento que son músicos de sesión de acá del país, músicos profesionales, tremendos músicos reconocidos, pero que no tenían bandas o digamos que no tenían oficialmente una banda, ¿no? en conjunto, pero son musicazos, y se juntaron con un vocalista que es argentino. Él vino a pasar un tiempo acá, no recuerdo el nombre del vocalista, él vino a pasar un tiempo acá, pero él ya hacía música, le gustó la onda, se juntaron, hicieron unos demos y bueno, salió esta cosa fabulosa, se llama Los Jitters, el disco se llama Nos Trabamos. También quiero destacar una de las bandas pioneras del doom metal acá en Ecuador, Total Death se llama la banda, es una cosa reconocidísima. Ellos han tocado ya en muchos festivales de metal, en Europa, en Estados Unidos, han tocado en México. Es una banda de hoy por hoy muy, muy de culto acá en el país sobre todo. Y su último disco está increíble porque lo hicieron
lo hicieron con una producción distinta a lo que venían haciendo, ¿no? Metieron nuevos instrumentos, metieron músicos invitados y lograron una cosa realmente espectacular. El disco se llama Mar de Aguas Amargas, entonces destaco Total Death, es una bandaza, ¿no? Los que saben del género, sobre todo acá en el país, pues saben de lo que estoy hablando. Y por último, una banda que no te mencioné, pero se me pasó, se llama Nuevo Bravo. El disco se llama Golf Club, también está en Spotify, pueden escucharlo. Eso también una onda indie, pero son unos tipos muy profesionales en lo que hacen. Voces increíbles, texturas musicales geniales y canciones redondísimas, ¿no? Golf Club se llama, la banda se llama Nuevo Bravo. Así que esos son los discos nacionales de Ecuador que les recomiendo y que estarían en una lista de mis discos favoritos del 2020. Ahora también, no sé, hay unas menciones que yo quería decirte. Obvio. De discos que a lo mejor sí iban a estar en listas y que a muchos les gustaron, pero yo solamente los menciono, ¿no? Por ejemplo, el disco de Deftones, el nuevo, que está chévere, pero no me llegó a llenar todo completamente. El disco de Fiona Apple, que es increíble. Todos esperábamos que Fiona regrese a hacer música, porque estaba un poquito retirada, decepcionada, etcétera, etcétera. Pero el disco en sí me pareció muy bueno, pero no lo pondría en mi lista porque, no sé, pienso que ahora Fiona está en otro nivel musical, en otra textura, en otro universo musical de Fiona, que no es lo que yo esperaba, ¿no? Sin embargo, es un disco de Fiona Apple, no se lo puede pasar por alto, ¿no? También el disco de The Strokes, el nuevo disco de The Strokes, la banda también que tan conocida, que es muy buen disco también, pero igual me pasa lo mismo que con Fiona Apple, no es un disco que me rememore tanto a sus primeras épocas y que me emocione tanto como fue en aquella época. También el disco de Paul McCartney, el nuevo, que lo estaba escuchando hoy justamente, que me gustó, está muy bueno. Paul nunca deja de sorprendernos, pues, y también quiero destacarlo como un buen disco en este 2020. Y también el proyecto de Paul Banks, el vocalista de Interpol, que hizo esta banda llamada Muse, que es un disco totalmente distinto a lo que hace en Interpol. Es una cosa mucho más tranquila, si se quiere, casi baladesca, ¿no? Pero muy buen disco para todos los fanáticos de la voz de Paul Banks, del vocalista de Interpol. Les recomiendo también este disco de Muse. Y dos de las decepciones, a mi criterio, decepciones entre comillas, ¿no? Entre comillas esto, porque no llenaron mis expectativas. El disco de Pearl Jam, quizá ahí me puedes dar tu criterio. No sé por qué. Sabía que ibas a decir eso. Y tus hachazos ahí. Decir eso. El disco de Pearl Jam y obviamente el disco de Smashing Pumpkins. Los dos discos que no me gustaron en este 2020 y que los esperaba muchísimo, pero que lamentablemente no llenaron mis expectativas. Pearl Jam, bueno, tengo mi criterio personal, ¿no? Sí. El de Pearl Jam lo tengo que escuchar más veces. La verdad que lo escuché una o dos veces y no tengo una opinión formada. Y el de los Smashing Pumpkins no lo escuché todavía. Pero le dieron con un caño, por lo que vi por varios lados. Parece que mucho no gustó. Sí. No es los Smashing Pumpkins que esperábamos, ¿no? Con el permiso de Jimmy Chamberlain, que lo amo también, es uno de mis bateristas favoritos también. Pero bueno, no es lo que esperábamos de Smashing Pumpkins. Pearl Jam, lo que me pasa con Pearl Jam es que no estoy acostumbrado a ese sonido de Pearl Jam. Tiene unas cosas un poco electrónicas, un sonido distinto. Es obvio que ellos quieran innovar, pero pienso que no llegó a cerrar la innovación que querían hacer. Entonces, a mi criterio, se siente un poco forzado lo que hicieron. Está bien que quieran innovar, me parece excelente, y no estoy diciendo que sea un mal disco, simplemente que no es lo que yo esperaba y no me llenó por completo, ¿no? Eso. Buenísimo, bro. Bueno, para ir cerrando, 10 discos, tus 10 discos favoritos. A ver qué hay por ahí. Bueno, para hacerlo rápido, porque hemos hablado muchísimo y me he extendido así, cuando hablamos de música, me pasa eso. No hay tiempo preestablecido para hablar de música. Sí, me pasa eso con la gente, a veces me odia cuando estamos en reuniones o lo que sea, porque si empezamos a hablar de música, claro, me voy. Sí, y a veces ya me quedan mirando así como que, oye, ya, o sea. Cámbiale de tiempo. Sí, en fin, bueno, te cuento que cuando hace un par de años en Facebook
hicieron una especie de reto para que vayas posteando día a día tus 10 discos favoritos. Y me nominaron como unas 5 veces y yo no podía decidirme todavía para poner mis 10 discos favoritos, así que ese momento agarré mis discos favoritos, los traté de cerrar lo más posible y los listé. ¿Y sabes cuántos salieron? 50 discos favoritos. Entonces, te pasaste un poquito, boludo. Sí. Entonces es muy complicado para mí esto de tratar de minimizar y hacer una lista, ¿no? Reducir tanto a solo 10 discos. Entonces voy a tratar de hacerlo lo mejor posible. Mis 10 discos serían, obviamente, el primero que escuché, Kiss, el Creatures of Night, por amor, a pesar de que ya la banda no es ya tanto de mis favoritas, sigo amando mucho a Kiss, pero bueno, no soy tan de música de los 70, entonces no, soy más de los 90, entonces Kiss por amor, ¿no? Porque fue mi primer disco. Quizá Tool, obviamente, ¿dónde lo dejé? Por acá lo dejé, ¿dónde estaba? Bueno, en fin, Tool, el Anima, este sí, es mi disco favorito, increíble, no lo puedo pasar por alto jamás, es uno de los discos que me enseñó otra dimensión de la música, que tiene mucho más contenido, mucho más trasfondo, ¿no? Entonces, Tool, increíblemente, ese disco Anima es mi favorito, aunque a muchos les guste el Lateralus o les guste quizá el 10,000 Days, pero para mí Anima es la cúspide de Tool. Mi otro disco favorito podría ser el OK Computer de Radiohead, que también llegó en su momento preciso, me gustó mucho, y lo disfruté tanto ese disco. Me compré 3 discos de eso, o sea, me compré una edición, la edición colombiana, que estaba bien, ¿no? O sea, el disco colombiano. Luego me compré la edición UK, que sentí que suena mejor, o sea, tiene un prensaje mejor, y ahí sentí la diferencia entre la industria, ¿no? La industria sí tiene mucho que ver. Entonces me compré esa edición justamente para hacer esa prueba, y sí, es mejor el disco inglés, la versión inglesa del disco. Y también me compré un box set que venían 4 discos, venía el disco original, unos outtakes, venía un DVD con los videos y venía unos remixes. Ese lamentablemente sí. ¿Lo tuviste que vender? Oh, ya volver. En la época que me tocó vender, pues, se me fue ese disco, y lamentablemente ese es uno de los que no he podido recuperar, y quisiera hacerlo, ¿no? Si alguien tiene por ahí ese box set, es una cajita de cartón con 4 discos, pues contáctese conmigo. Eso. Voy a inaugurar esa sección, pedidos llamado a la solidaridad. Muy buena, ¿eh? Sería un éxito, sí. La inauguraste vos ya. Ya, sí. Otro de mis discos favoritos sería, bueno, hay una dualidad ahí, está entre el Super Now de Soundgarden, que es una de mis bandas favoritas también, y ese disco también llegó a mi vida pues en un momento especial, pero me decanta mucho el de Temple of the Dog, la super banda pues que se hizo, y que ese disco tiene un feeling muy especial. Las canciones son, como digo, muy especiales. Entonces yo elegiría mucho, bueno, siempre he elegido el Super Now, pero hoy me voy a decantar por Temple of the Dog, el disco el compilado de Temple of the Dog, compilado de músicos, ¿no? Increíble. Entonces ese sería mi tercer disco, mi cuarto disco, perdón. Mi quinto disco sería el You Are the Quarry, de Morrissey. Como digo, me gustaba mucho el Your Arsenal, pero cuando llegó el You Are the Quarry me voló la cabeza. Muchos les gusta la primera etapa de Morrissey, ¿no? Cosas mucho más hacia incluso hacia el Bonnet Rack, por ponerte algo, ¿no? O incluso The Smiths también me encanta, pero Morrissey creo que llegó a su cúspide creativa en el You Are the Quarry. No hay una canción mala ahí, a mi criterio, ¿no? Todas las canciones son redondísimas, y me gusta mucho ese disco en particular. Otro que podría mencionar sería un disco de una banda nacional, sí.
y como te decía, pues, déjame ver si lo tengo por aquí. Vale. A la mano. Sí, aquí está, justamente. Acá tengo todos los discos ecuatorianos, ¿no? Que no están catalogados, los tengo por acá. Bien, y bien. Es este, ¿no? Es este. Sal y Mileto, como te dije, es el primer disco de la banda, salió en los años 90 y aquí se muestra pues todo el trabajo que hizo esta banda, tanto líricamente como musicalmente, y ellos inauguraron un género que ellos mismos denominaron el rock libre ecuatoriano, ¿no? Tiene muchas fusiones y la letra pues es muy montada acá en la idiosincrasia ecuatoriana. Es un discazo que bien podría funcionar en otros lugares por la calidad que tiene este disco. Entonces lo elijo también por eso y porque, bueno, es algo con lo que yo crecí, es algo que he palpado y bueno, los músicos son amigos míos y bueno, los respeto mucho por el trabajo que han hecho en todos estos años, ¿no? La banda surgió más o menos en el año 92, si no estoy mal, y de ahí en adelante, pues hasta la actualidad han seguido haciendo música. No sé cuántos están, 7, 6. Vamos por el 7. El 7. Al 7 sería tal vez The Helmet, otra banda de los 90, el disco Betty, también que me gustó mucho. Llegó igual en un momento especial cuando la explosión musical en mi mente, pues necesitaba otras texturas musicales y Helmet justamente está a un paso entre el rock, entre el metal, entre el hardcore, tiene una textura muy única ese disco, esa banda en sí, y bueno, creo que elegiría también Betty de Helmet. Y para cerrar quizá elegiría también el disco Peace Sells But Who's Buying de Megadeth, que es otra de mis bandas favoritas y que ese disco en particular es uno de mis favoritos, aunque la mayoría quiera muchísimo más al Rust in Peace o qué sé yo, al Euthanasia o al Countdown to Extinction. Yo no puedo dejar de escuchar el Peace Sells But Who's Buying, es uno de mis discos favoritos de la vida. Quizá uno de los primeros también que me compré y que lo tengo en cassette, lo tengo en cassette regrabado de otro disco cuando era estudiante. Lo compré también en la edición de la época y también el remasterizado que viene con un disco adicional, ¿no? Entonces ese quizás es otro de mis discos favoritos. Creo que ahí están los 10, ¿no? No, te quedan 2 más todavía. Ah, sí, me quedan 2 más. Sí. Sí. Obviamente imposible pasar por alto otro de mis artistas favoritos y únicos. Ese sí lo voy a mostrar porque ese sí vale la pena. A ver, vamos a ver cuál es el disco número 9 El musicólogo, el brother de Ecuador. Me va a sorprender. Ese sí vale muchísimo la pena porque no sabes cómo busqué este disco hasta que por fin lo pude encontrar y cómo amo este disco, ¿no? Golazo, boludo. Qué disco. Cómo amo este disco. Me voló la cabeza tanto. Me saco la gorra ante este disco. Y con justa razón, porque este disco es un señor disco, ¿eh? Las texturas musicales que tiene este disco, la reinvención que hizo este tipo. David Bowie es uno de mis artistas favoritos de toda la vida. Respeto y amo muchísimo a este señor. Señor músico, señor artista con todas las palabras. Escribí un artículo acerca de él también en mi blog, así que si quieren vayan a audionico.wordpress. Y bueno, como te digo, busqué muchísimo este disco, no lo podía conseguir acá en Ecuador. Ecuador es muy difícil conseguir discos hasta ahora. Hice muchas maromas para conseguir este disco y me lo mandaron de México, de Inglaterra llegó a México. México me lo mandaron acá y creo que pasaron como unos 5 meses hasta que al fin pude tener el disco. Sí, me costó mucho, pero lo conseguí. Es un discazo. Airplane de David Bowie es mi disco favorito de la discografía de Bowie y bueno, con el permiso de muchísimos discos que tiene el señor, ¿no? Está ese disco en mi lista. Y otro más, pues otra de mis bandas favoritas también que me voy a tomar la molestia de mostrar.
que es, déjame ver si lo tengo por Cerramos. acá, o lo tengo por acá, sí, aquí está, es este, Morphine, muy bien. Morphine, el Cure for Pain, quizá el disco más famoso de esta banda, este trío muy particular, muy peculiar, ¿no? Y con una historia trágica por detrás del cantante, el vocalista y bajista de esta banda, murió sobre el escenario, ¿no? Quizás la mejor muerte para un músico es morir sobre el escenario, pero nos deja a todos tristes, ¿no? Todos los fans, ¿no? Esta banda es muy particular por el sonido que tiene, ¿no? Tiene solamente batería, saxofón y bajo, no tiene nada más. Y el bajista, pues era un bajista muy particular. Adaptó su bajo solamente con 2 cuerdas y la tocaba con un slide. Era una cosa rarísima. Una cosa extraña. Salió en los 90 y gracias a ese sonido extraño se hizo famoso, pero no tan famoso como hubiese querido, porque justo cuando llegó a la fama, el vocalista murió. Si no estoy mal, fue en el año 93 que murió él, justo cuando ya la banda fichó por una discográfica grande y empezó a ser distribuida, tuvo éxito este disco Cure for Pain, y bueno, Mark Sandman lamentablemente murió sobre el escenario en Italia en un concierto. Este disco es muy particular porque no solo la atmósfera lúgubre que tiene, sino las letras, de alguna manera Mark Sandman siempre quiso transmitir mucho de su interior en las letras, y lo logra de una manera increíble. Este disco a veces te sobrecoge o a veces te alegra mucho, ¿no? Y solamente con esa formación de bajo, batería y saxofón, con eso lograron hacer una textura increíble. Este disco, en verdad, la gente que no lo conoce lo recomiendo muchísimo. La banda Morphine, el disco Cure for Pain, es otro de mis discos favoritos. Y bueno, aquí podríamos seguir con mis discos favoritos hasta la eternidad, porque hay muchísimos más que me encantan, me vuelven loco. Y he tratado de enlistarte solamente discos que los tengo físicamente, ¿no? Porque hay otros discos que son mis favoritos, pero no los tengo y me gustaría tenerlos y me gustaría también ponerlos en mi lista, pero he tratado de poner solamente discos que los tengo físicamente, ¿no? Buenísimo. Bueno, bro, te encontramos como el musicólogo en Instagram y en alguna otra red social más. Sí, en Instagram estoy como el-musicólogo, escrito con la letra K, ¿no? Musicólogo, siempre con la letra K. Igual en Facebook tengo mi fanpage en el que realizo entrevistas a músicos ecuatorianos, a bandas sobre todo ecuatorianas, ¿no? Bandas de trascendencia. Si de pronto quieren un poquito saber de qué va esto, pues pueden también buscarme en el Facebook, en mi fanpage como El Musicólogo, ahí sí, separado y escrito siempre con la letra K, El Musicólogo. Igual mi nombre, Alex Llanes, en Facebook o en Twitter también estoy como El Musicólogo. Tengo mi blog audionico.wordpress.com, donde también suelo subir cosas. Hoy este año pues ha sido un poquito complicado, no he subido casi nada, pero he intentado hacerlo, ¿no? Ahí me pueden encontrar, y si quieren hablar de música, pues encantado. En Instagram sobre todo, que es la red que más estoy usando hoy últimamente, donde comparto fotos de mis discos, comparto información acerca de esos discos, comparto un poco de cosas como las que hemos hablado aquí con mi querido amigo Axel, cosas de música y de historia de la música. Bueno, buenísimo. Muchas gracias, hermano. Gracias por esta charla hermosa, de verdad. Muchas gracias por participar. Muchísimas gracias a ti por el espacio. Pues en el año 2009 estuve por allá por Argentina, conocí a gente muy increíble, impresionante. Hasta ahora pues las recuerdo. Tengo un buen amigo que vive allá, mi querido amigo Daniel Trapito Calambres. Ojalá escuches esto y te mando un gran saludo, amigo. Espero volver a visitarte pronto. Es una tierra increíble, es un país hermosísimo, una ciudad, Buenos Aires, La Plata, todo lo que recorrí por allá, pues es inolvidable, ¿no? Es un país hermoso el que tú tienes, Axel, y la música que se hace allá pues es única. Así que para mí es un gran placer haber participado en tu programa. Te felicito nuevamente por la iniciativa, por dar este espacio a la gente que colecciona música, que habla de música y que pues ama la música, tanto tú como yo y la gente que ha participado en tu programa. Muchísimas gracias, Axel, por esta oportunidad. Gracias a vos, amigo.
Así que bueno, hasta acá llega el programa de hoy de Alta Fidelidad. El Musicólogo, síganlo ahí en Instagram y en otras redes. Y será hasta el próximo programa. Hasta luego.